posibles problemas e inconvenientes con la nueva trilogía remasterizada que se avecina de Grand Theft Auto, GTA San Andreas, Vice City y GTA 3 podrían no estar llegando este año o incluso podría cancelarse su salida. ¿Acaso esto puede ser algo real que puede llegar a suceder? ¿O sencillamente se trata de un rumor amarillista que está intentando acabar con todo lo que llevamos esperando durante mucho tiempo? En este video te estaré informando sobre la última actualización que ha salido en estos últimos días, donde se afirma que posiblemente la nueva trilogía no estaría pensada para el momento en el que todos pensamos. Se habla de un posible cambio de fecha o incluso sobre una cancelación, donde realmente no serían estos 3 juegos en ser lanzados, sino más bien serían otros que no tienen nada que ver con la saga GTA. Así que para que conozcas la respuesta y te enteres de todo lo nuevo que tengo que contarte, te recomiendo que te quedes en este video porque realmente hay bastante información importante que debes conocer. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos, y antes de comenzar, déjame te reto a que escribas aquí abajo 10 comentarios para que aparezcas al final de mi próximo video. Puedes comentar cualquier cosa y entre más comentes, más posibilidades tendrás de aparecer. Sin más que decir, empezamos. Ya me estoy poniendo nervioso. Sin duda estas 2 o 3 últimas semanas han sido un bombardeo constante de información para su servidor aquí presente. He estado constantemente intentando abarcar e informarme de todos los nuevos rumores, noticias y de los portales más oficiales como la página de Rockstar, Kotaku, IGN, más portales de noticias, y solamente para enterarnos que de repente todo lo que queremos podría ser cancelado. Y pues tratemos de averiguar juntos si esto se trata meramente de un titular amarillista para preocupar a los fanáticos o si realmente esto tendría algo de realidad de lo cual debamos preocuparnos en serio para no levantar nuestras expectativas demasiado alto. Y es que, como sabías, ya habíamos hablado anteriormente de lo poco que falta para que salga esta trilogía. Realmente en un par de meses, un mes más, ya estaríamos viendo algún tráiler o algo oficial que nos anuncie la salida de esta nueva entrega por parte de Rockstar Games. 3 juegos increíbles que nos darían demasiadas horas de diversión a todos los fanáticos, donde podríamos estar disfrutando de gráficos súper realistas como CJ, Tommy Vercetti, etc. Todo lo que hemos nosotros visto en mods previamente en YouTube de gráficos súper reales podría estar realmente en riesgo y nunca la podríamos ver. Pero ¿qué tan real o qué tan cierto es esta noticia que te traigo el día de hoy? Pues bueno, para esto vamos a estar intentando tocar 2 observaciones, realmente 2 puntos importantes que tienen que ver con este video. El primero se trataría sobre 3 remasteres o remakes que, según esta fuente que te voy a mencionar, no tendrían nada que ver con GTA. Es decir, eso tendría que ver con otros juegos de la saga de Take-Two que no necesariamente sean de esta saga tan popular de videojuegos. Y también algo importante de mencionar es que en mi último video pues estaba viendo bastantes comentarios donde la gente se muestra algo escéptica a que la trilogía realmente pueda salir a la venta, y yo realmente me pregunto por qué, ya que sinceramente sí, tienen toda la razón en esperar fuentes oficiales de Rockstar y trailers que sean anunciados únicamente por su canal oficial de YouTube. Sin embargo, no tiene nada de malo anticiparnos a cuáles podrían ser las próximas entregas, y justamente en estos comentarios me argumentaban de que posiblemente estos 3 remasteres no tendrían nada que ver con la saga GTA, ya que probablemente podrían ser otros videojuegos que pertenezcan a la empresa de Take-Two, y que al final solamente estoy intentando levantar falsas expectativas. Pero claro, en ningún momento he dicho que este canal es meramente oficial, sencillamente intento abarcar todo lo que encuentro por internet de la forma más oficial posible, entre comillas. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer punto, o al menos para guiarme de la primera noticia, la cual es la que te estaba comentando. Dice de la siguiente manera: Take-Two tiene 3 remasteres o remakes sin anunciar para este año fiscal. La compañía responsable de Max Payne, Grand Theft Auto o Red Dead Redemption trabaja en remasterizaciones sin anunciar que saldrán antes de abril de 2022. Take-Two Interactive tiene 3 nuevos juegos de la categoría de remasterización o remake, ya que no se especifica muy bien, pero claro, está entre estas 2 que todavía no conocemos y que contempla publicar en el mercado antes que termine este ejercicio fiscal, el 31 de marzo de 2022. Tras conocer los excelentes resultados de la firma norteamericana, que ya ha cerrado hasta el momento el primer trimestre con una ligera caída en ingresos, aunque con un mayor gasto recurrente de jugadores. Veremos que hay algo más todavía por revelar y que podremos jugar antes de abril de 2022. Ya el pasado mayo indicaron que preparaban 62 juegos para los próximos 3 años, de los cuales 6 títulos se corresponden con el presente curso fiscal. Pero de ahí tenemos que deducir que Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto Online en su versión para PlayStation 5 y Xbox Series X y S ya cuentan como otros 2. Esta es la imagen que te había mostrado previamente en el primer video hablando de la trilogía de Grand Theft Auto, donde sencillamente se ve lo que te acabo de comentar: lanzamientos pendientes y lanzamientos que ya están en el mercado ahora mismo, por lo cual son la fuente más fiable que tenemos de momento.
Por cierto, déjame te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido sobre la saga GTA. Según esta página, Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 o Midnight Club son los favoritos para estos remasters o remakes. Son muchos los nombres y pocas las certezas. Una de ellas es que la remasterización podrían corresponder con videojuegos ya conocidos, por lo que todas las opciones son válidas. Cabe la posibilidad de que Red Dead Redemption 2 sea el próximo en ser remasterizado tras el trabajo que se está llevando a cabo con GTA V, lo cual realmente no estoy de acuerdo del todo, ya que esto es lo que menciona esta fuente. Sin embargo, no sería muy lógico ver un Red Dead Redemption 2 remasterizado, ya que se trata de un juego precisamente actual, que salió hace muy pocos años, en 2018 para ser precisos, y pues verlo remasterizado no tendría mucho sentido, ya que sí, podríamos quizás ver algunos cambios gráficos, pero no serían tan significativos como todos pensamos. Lo que sí tendría más sentido sería poder ver juegos remasterizados de juegos realmente con bastantes años de salida, como precisamente comentábamos la trilogía de GTA, que no son realmente nuevos, tienen bastantes años de haber salido, y en esto sí tendría realmente más sentido ser lanzados como remasters. Pero bueno, continuando con la noticia, aquí menciona que otra probabilidad es Max Payne 3, publicado originalmente en 2012 y con una consideración realmente buena entre muchos fans. Se publicó en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. A finales de dicho ciclo, sin embargo, no tuvo remasterización al uso de ciclo de PlayStation 4 y Xbox One. ¿Será ahora su turno? Es como lo manifiesta esta fuente, la cual sí podría ser posible, ya que estamos hablando de otros títulos también de la compañía Take-Two, pero recordemos que son 3, no son 2, no es 1, no son 4, son precisamente 3. Y con esto damos paso a la segunda observación, que es la más importante que debes conocer, así que todavía no te vayas del video, ya que esta es la que levanta la sospecha de muchas personas en que posiblemente la trilogía no saldría a la venta, dejando ya en claro que el anterior punto realmente es bastante poco fiable, ya que pues ya estamos conociendo que son 3 juegos los que tienen que ser remasterizados o ser un remake precisamente. No me creo en que sencillamente puede ser Max Payne 3 y los dos otros puestos para qué juego sería, no lo sé. De momento soy un poco escéptico ante esta información. Sin embargo, la segunda sí tiene un poco más de peso y dice lo siguiente: GTA Remastered Trilogy se lanzaría en algún momento de 2022 según un conocido insider. En este caso ya no se habla sobre una cancelación o sobre que la trilogía no va a salir, sino más bien se considera que la trilogía sería retrasada hasta el año 2022, lo cual si lo conectamos con la noticia anterior de cierta forma sería algo lógico, ya que viendo las fechas de lanzamiento, ya que sabemos que esto no podría salir después de abril de 2022, tiene que ser antes o en dicho mes, por lo cual vamos a continuar con lo que dice esta fuente. Tom Henderson afirma que Rockstar no lanzará la trilogía remasterizada de GTA hasta 2022, negando los rumores sobre un lanzamiento para este año 2021. Con esto nuevamente regresamos con Tom Henderson. Ay, vaya personaje, ¿no lo crees? Este personaje que es realmente tomado muy seriamente por bastantes personas, y a ver, personalmente no le quiero quitar mérito, ya que es bastante reconocido y no todo lo que ha dicho ha sido falso. Sin embargo, si recordamos un poco los principios de este personaje, o al menos de esta persona que es bastante reconocida en el sector de las filtraciones, podemos decir que siempre su fuerte ha sido la comunidad de Call of Duty. Es realmente hace poco que ha comenzado a dar información y supuestas filtraciones sobre lo que sería la comunidad de GTA, así que sabemos que GTA no es su fuerte, por lo cual de momento me muestro escéptico. Pero bueno, mientras esperamos el gran anuncio de GTA 6, parece que Rockstar nos ofrecería un nuevo lanzamiento de la saga mucho antes de eso. Hay un trío de juegos emblemáticos de la franquicia y es el que está compuesto por GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Y además, de hecho, ya hubo un recopilatorio de los 3 GTAs en PlayStation 2 y Xbox, por lo cual los rumores afirman que Rockstar está trabajando en una supuesta remasterización HD de la trilogía para PC y sistemas actuales. Esto no está confirmado de momento, pero hay nueva información sobre ello. El misterioso insider Tom Henderson, conocido por sus filtraciones, ha revelado un importante dato sobre este hipotético GTA Remastered Trilogy. Kotaku dijo hace unas semanas que este recopilatorio saldría este año, pero este insider afirma que no va a ser de esa manera. Al parecer, la trilogía remasterizada de GTA está siendo desarrollada por Rockstar Dundee, pero no llegaría a las tiendas sino hasta el año 2022. Es más, tampoco está asegurado que vaya a llegar en el primer semestre del año que viene. Aquí lo que puedo comentar es de que Tom Henderson realmente no comentó mucho acerca de la trilogía de GTA. Cuando todos los rumores y las noticias empezaban a salir con bastante tono y con bastante fuerza, él se reservaba sus comentarios y no comentaba nada mediante su cuenta de Twitter, sino más bien fue pocos días después que ya empezaba a colocar esta información, que llegaría en el siguiente año. Y además asegura que las intenciones iniciales de Rockstar repasaban por incluir este recopilatorio en la edición especial de GTA V para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, que sale el 11 de noviembre de este año, pero al final él comenta que esto se ha decidido retrasar hasta el año 2022. Por supuesto, también Kotaku se ha pronunciado
pronunciado al respecto, y desde este medio afirmaban que Rockstar lanzaría GTA Remastered Trilogy el próximo mes de otoño o noviembre, pero solo en PlayStation, Xbox y Switch, ya que las versiones para PC y dispositivos móviles se estarían retrasando hasta 2022, o eso parece. Analizando un poco nuevamente la información de Kotaku, como te había comentado en anteriores videos, habían dicho que iba a salir precisamente para octubre o noviembre, aunque de todas formas también se comentaba ahí que sus primeros planes, o al menos lo que tenían en mente primero, era lanzarlo a inicios de este año, lo cual después fue descartado. Así que de cierta manera sabemos que han tomado bastantes decisiones con esta trilogía, que parece ser un punto bastante fuerte para ellos, así que no se lo están tomando a la ligera. Tampoco creo que deberíamos descartar del todo un posible retraso en lo que sería esta trilogía que se avecina. Sin embargo, también creo que es demasiado precipitado pensar que podría ser cancelada. La verdad, de momento esa es la única información que tengo, así que tendríamos que ver qué es lo que pasará realmente en estos próximos meses, pero algo seguro que te puedo hacer saber es que tenemos que estar con 3 nuevos remasteres antes de abril del año 2022. Déjame saber tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios, y también te recomiendo que veas el video que te estará apareciendo justo ahora en pantalla, ya que realmente la trilogía ha sido un tema de bastante polémica y discusión en los últimos días. La verdad, como te digo, de momento esto es lo único que tenemos, y próximamente te haré saber la nueva información que esté en camino.